Bienvenidos sean jóvenes a este segundo curso de cálculo integral, en el cual veremos lo que son las funciones continuas, el área bajo la curva y los métodos de aproximación. Los saluda su servidor y amigo Armando Gracida Niño. Antes de empezar, necesito que tengas a la mano el formulario número 1 impreso, una lista procedimental que te voy a dejar en las indicaciones, la libreta, calculadora y lapiceros de al menos 3 colores. Este formulario pues es el mismo que ya trabajamos en la actividad pasada, entonces confío en que ya lo tienen impreso. Vamos a retomar lo que son las funciones continuas. La continuidad de una función definida en un intervalo significa que pequeñas variaciones en el valor de x ocasionan pequeñas variaciones en el valor de y no hay saltos bruscos de su valor. Como veíamos, pues una función continua, al graficarla nunca levantamos el lápiz del papel. Sin embargo, una función discontinua sí lo levantamos porque existen saltos bruscos o rupturas. Aquí lo podemos observar gráficamente. Si entendemos esto, obviamente pues vamos a entender lo siguiente, que es el área bajo la curva. Este concepto es uno de los fundamentales de la materia, así que mucha atención. Al trazar una función f de x continua en el intervalo cerrado a, b, observamos que entre la curva de dicha función y el eje x se forma un área. Sale. Gran parte de los problemas de cálculo integral consisten en encontrar el valor de esta área. Aquí lo primero que hay que observar es que nuestro intervalo es cerrado, es decir, el valor del extremo inferior, que es a, y el extremo superior, que es b, están incluidos en nuestra función continua, ¿sale? Y jóvenes, aquí podemos apreciar de manera gráfica dos rectas. Estas rectas se ocupan mucho para ayudarnos a delimitar esa región, ¿sale? Aquí, gracias a estas rectas, estamos delimitando la región, porque si no estuvieran, pues estaría todo un poquito más confuso, ¿no? Así que dense cuenta, es algo muy sencillo. Vamos a entrar en materia. Para aproximar esta área existen dos opciones, la suma de Riemann y la regla del trapecio. Vamos a entrar con la primera. La idea general de una suma de Riemann consiste en dividir el área en rectángulos. Mientras más divisiones haya, más exacto será el cálculo del área. Yo les pregunto aquí, chequen, esta es la función y obviamente nosotros lo que vamos a hacer pues es ponerle rectángulos adentro. ¿Cómo calculamos el área que forman esos rectángulos? Pues nos podríamos ir uno por uno y multiplicamos base por altura de este, el resultado se lo sumamos a base por altura del siguiente, base por altura del tercero y base por altura del cuarto rectángulo. Eso es en sí una suma de Riemann, ¿sale? Sumar las áreas de cada uno de estos rectángulos. Sin embargo, hay dos formas en las cuales se puede realizar esta suma. Una suma de Riemann izquierda y una suma de Riemann derecha. Observen la base de este primer rectángulo. Cuando hablamos de una suma de Riemann izquierda, nos dice que la altura de cada rectángulo corresponde al extremo izquierdo de su base, ¿sale? Aquí está el extremo izquierdo de este primer rectángulo. Aquí vamos a evaluar nosotros la función y encontramos este punto, que es la altura de mi rectángulo. Hacemos lo mismo con el siguiente, evaluamos este punto y sería la altura del segundo rectángulo, evaluamos este punto, sería la altura del tercer rectángulo, evaluamos este punto, sería la altura del cuarto rectángulo, ¿sale? Lo mismo sucede con una suma de Riemann derecha, pero aquí lo que importa es el extremo derecho de la base. Es decir, para nuestro primer rectángulo evaluaríamos este punto y aquí estaría mi altura. Para el segundo evaluamos este, y para el tercero este, y para el cuarto la altura pues sería el último puntito de mi intervalo, que es la letra B, ¿sale? ¿Se acuerdan? Es precisamente eso lo que vamos a estar estudiando.
De acuerdo a nuestra gráfica y de acuerdo a cómo se comporte mi suma, es que yo voy a decir si al final mi aproximación es por defecto o por exceso. Aquí ustedes pueden apreciar que el área que forman estos rectángulos pues es más pequeña que el área bajo la curva. Entonces esta aproximación es por defecto. Aquí pues incluso los rectángulos se salen, ¿no? Se salen de la función, entonces esta aproximación es por exceso. Muy bien, jóvenes, para analizar los pasos sugeridos les voy a suplicar que saquen su lista procedimental. El primer paso nos habla de encontrar el tamaño de cada subintervalo. Como lo hemos analizado, la idea que nosotros tenemos aquí pues es de que hay un intervalo que va desde A hasta B, y ese intervalo se va a dividir a su vez en pequeños subintervalos. ¿Sale? El valor de este subintervalo coincide con el valor de la base. Entonces, al encontrar esto, nosotros estamos encontrando el tamaño de la base de cada uno de los rectángulos, aplicando esta fórmula. N pues va a ser el número de rectángulos que nosotros estemos aplicando. B y A pues son los extremos inferior y superior de mi intervalo. Sale, entonces creo que hasta ahí todo va muy bien. Vamos a ver el paso número 2. Como el área de todo rectángulo es base por altura, y nosotros aquí ya encontramos la base, lo único que va a variar es el valor de la altura. Para una suma izquierda, la altura se va a calcular con esta fórmula. Aquí está punteada en amarillo. Y para una suma derecha, la altura se calcula por esta fórmula. Como esto representa el área de un solo rectángulo y vamos a tener que sumar todas las áreas, pues estamos ocupando este símbolo de sumatoria, que va de I hasta N. Y también otro símbolo que estamos ocupando es el de aproximación, porque acuérdense que al final de cuentas la suma de todas estas áreas se aproxima al área real, no es el área real. ¿Sale? Como tercer punto, lo que obtengamos aquí lo vamos a tomar como un argumento de la función original. Acuérdense que un argumento pues es lo que está dentro del paréntesis de mi función. El paso número 4, 5 y 6 nos habla de aplicar las reglas de la sumatoria. En el paso 4 vamos a aplicar una regla para cuando haya una suma de números, en el paso 5 para cuando exista i o i cuadrada, y en el paso 6 cuando exista una constante o una constante por i. ¿Sale? Y pues es una variable cualquiera. Para que no nos confundamos tanto, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de lo que es la sumatoria de Riemann. Dado f de x igual a x más 2, aproxima el área bajo la curva en el intervalo cerrado 2,6. Usa sumatoria izquierda con 4 subintervalos. Aquí lo primero que tenemos que hacer pues es observar la gráfica. Esta es la gráfica que corresponde a x más 2. Estamos evaluando desde 2 hasta 6 y estamos usando 4 subintervalos. Gráficamente vemos que el tamaño de cada subintervalo pues es 1. Observen que el primer subintervalo comienza en 2 y termina en 3. El segundo empieza en 3 y termina en 4. Y así. Esto lo vamos a corroborar por medio de la fórmula, ¿sale? Porque no todos los ejemplos pues son tan sencillos. Vamos a aplicar delta x es igual a b menos a sobre n, es decir 6 menos 2 sobre 4, que nos da 1. El segundo paso nos habla acerca de aplicar la sumatoria izquierda y la vamos a anotar tal cual está en la fórmula, ¿sale? Simplemente aquí ya conocemos el valor de a, que es 2, y conocemos el valor de delta x, que es 1. Entonces todo donde haya una a y una de delta x vamos a sustituir los valores conocidos. Aquí, si se dan cuenta, nos quedó 2 más 1 por i menos 1. Este 1 se va a multiplicar por cada miembro del paréntesis. Entonces
1 por i, pues es i. 1 por menos 1 es menos 1. Aquí tenemos términos comunes, el 2 y el menos 1. 2 menos 1 es 1. Entonces fuimos simplificando nuestra fórmula hasta llegar a esto. El tercer paso nos dice que sustituyamos nuestro argumento que tenemos aquí como parte de nuestra función original. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos f de x igual a x más 2 y aquí necesitamos f de 1 más i. Entonces, todo donde antes había una x, voy a abrir un paréntesis y le voy a colocar 1 más i. Así de fácil. Chéquense el ejemplo, ¿sale? F de 1 más i es igual a, abro paréntesis porque aquí está mi función original, 1 más i más 2. Como ya tengo este valor que estaba aquí, simplemente lo escribo y sustituyo. ¿Sale? En vez de ponerle f de 1 más i, pues sustituyo lo que hice acá en un paréntesis y lo multiplico por 1. Aquí hay términos comunes, el 1 y el 2. Como se están sumando, pues nos da un 3. La i se queda ahí. Y el 1 lo puedo omitir porque todo número multiplicado por 1 no altera su valor. Entonces no tiene caso tenerlo ahí. Voy a omitirlo, ¿sale? Como ya simplifiqué al máximo mi sumatoria, entonces voy a aplicar las reglas de la sumatoria. Lo primero que veo aquí es que estos dos números se están sumando, entonces aplico el paso 4 y lo separo, ¿sale? Aquí me quedó una sumatoria de una constante y aquí me quedó una sumatoria de i. Aplico el paso número 6, aquí está, y aquí aplico el paso número 5. Como conozco el valor de n, pues simplemente lo sustituyo y me queda como resultado 22. No me están diciendo de qué se trata como unidad de medida, entonces le pongo 22 unidades cuadradas. Y así de fácil está esto, jóvenes. La verdad está regalado para que pues nos demos cuenta que estamos dentro del tema. Vamos con el primer ejercicio interactivo. Nos dice lo siguiente: hallar el área de la región limitada por las gráficas f de x igual a x cuadrada más 1, x igual a menos 2, x igual a 2 y el eje x. Aquí, si se dan cuenta, pues no me están dando el subintervalo. Sin embargo, me están diciendo que empieza en menos 2 y termina en 2, porque esas son mis límites, dice. Entonces, ahí pues podemos obtener el valor rápidamente. Este sería el valor de A y este sería el valor de B. Una vez aclarado eso, nos pide que apliquemos sumatoria izquierda de Riemann con 6 subintervalos. Entonces, vamos a contar. 3, 2, 1. El primer paso es calcular el tamaño del subintervalo. Fácil, sustituyo los valores y encuentro que es 2/3. El segundo paso es aplicar la fórmula de sumatoria izquierda. La escribo, sustituyo el valor de A y sustituyo el valor de delta X. Aquí hay fracciones, pero no hay ningún problema, ¿sale? Aquí 2/3 por I, pues es 2i sobre 3. 2/3 por menos 1 es menos 2 sobre 3. Como todo, al final de cuentas nos queda en términos de tercios, se nos hace más fácil pasar este menos 2, que es un entero, pues a tercios. Si se dan cuenta, menos 2 en tercios sería menos 6/3. Y ahí ya podemos, puesto que tenemos denominadores comunes, aplicar una de las reglas que está ahí en su formulario, que pues nos dice que teniendo denominadores comunes simplemente sumamos el numerador, ¿sale? En este caso es menos 6 más 2 menos 2. Este menos 6 y este menos 2 serían términos comunes, que nos da menos 8, ¿sale? Todo queda dividido entre 3. Como tenemos ya simplificada nuestra sumatoria, vamos a aplicar el tercer paso.
que es sustituir en la función original. Todo donde haya una x, voy a abrir un paréntesis y voy a sustituir 2i menos 8 entre 3. Sale. Aquí, miren, chéquense cómo queda. F de 2i menos 8 entre 3, abro el paréntesis y me queda elevado al cuadrado más 1. Entonces, para eso pues voy a desarrollarlo por fuerita. Aquí se encuentra, ¿sale? Lo voy a acercar un poco para que lo vean. De acuerdo a las reglas de los exponentes que tenemos ahí, una fracción elevada a un número n, pues es elevar el numerador a la n y el denominador a la n. Para elevar 2i menos 8 al cuadrado, hago esta multiplicación, ¿sale? Empiezo de aquí. 2i por 2i, 4i cuadrada. 2i por menos 8, menos 16i. Menos 8 por 2i, menos 16i. Menos 8 por menos 8, más 64. Y al final me da este resultado. Lo escribo acá. 3 al cuadrado pues me da 9. Entonces este sería mi resultado. Lo puedo escribir así o lo puedo escribir término por término. Para este preciso ejemplo debo decir que es más fácil escribirlo término por término. Entonces así lo vamos a dejar, ¿sale? 4 sobre 9i al cuadrado menos 32 sobre 9i más 64 sobre 9. Y acuérdense que aquí había un más 1, entonces como todo está en términos de 9 como denominador, pues este 1 entero lo paso a novenos, sería 9 novenos, ¿sale? Como último paso pues aplico las reglas de la sumatoria, ¿sale? Aquí obviamente tenemos un 4 novenos por i cuadrada, entonces el paso número 6 nos dice que saquemos esta constante, ¿sale? La sacamos y nada más nos queda de esta manera. Entonces empezamos a sacar todas las constantes, menos, claro, la que queda solita, que es el término independiente. Y de una vez resolvemos. 64 más 9 pues nos da 73 novenos. Como está multiplicándose todo por 2 tercios, entonces los valores se van a multiplicar de manera directa. 4 por 2, 8. 9 por 3, 27. ¿Sale? De igual manera aquí. 32 por 2, 64. 9 por 3, 27. Y acá, donde hicimos esta suma, pues nos dio 73 por 2, son 146. 9 por 3, pues son 27. Empezamos, obviamente, pues a sustituir las fórmulas. Aquí sustituimos la fórmula que corresponde a i cuadrada. Aquí sustituimos la fórmula que corresponde a i. Y acá sustituimos la fórmula que corresponde cuando tenemos una constante, ¿sale? Dentro de la sumatoria. Este es el paso número 6. Si resolvemos esto en una calculadora, nos queda lo siguiente. De esta operación de multiplicación obtenemos 26.96. De esta multiplicación obtenemos 49.77 y de esta multiplicación obtenemos 32.44. Si sumamos todo eso, obtendremos la aproximación que es 9.63 u elevado al cuadrado.